Es 1994, en Ruanda, el corazón de África. Un pequeño país de colinas verdes y paisajes impresionantes que esconde una grieta profunda. Te encuentras en un territorio dividido por tensiones étnicas entre Hutus y Tutsis, una fractura que no es ancestral sino una herencia envenenada del colonialismo belga. Los belgas decidieron que los Tutsis, una minoría, eran superiores, dándoles privilegios y carnets de identidad que los diferenciaban, sembrando así una semilla de resentimiento en la mayoría Hutu que creció durante décadas. Ahora, tras un frágil acuerdo de paz promovido por la ONU, la capital, Kigali, respira una calma aparente. La vida continúa, la gente va al mercado y los niños juegan en las calles, pero bajo la superficie hay una tensión latente, palpable. El aire está cargado de un rumor siniestro que sale de las radios, de emisoras que repiten constantemente un discurso de odio, llamando a los Tutsis, cucarachas, una plaga que debe ser eliminada. Es la calma tensa y eléctrica que precede a la tormenta, un ambiente donde la sonrisa de un vecino puede ocultar un cuchillo y donde el silencio de la noche se llena de presagios. En medio de este polvorín, tú eres Paul Rusesabagina. Eres, ante todo, un hombre de familia, un esposo que ama a su mujer Tatiana y un padre que protege a sus hijos. Pero en la Ruanda de 1994, tu familia es un acto de equilibrio peligroso, porque mientras tú eres Hutu, Tatiana es Tutsi. Vuestro amor es un pequeño milagro en un país fracturado, pero también os convierte en un blanco potencial, una grieta en el muro étnico que muchos quieren ver impenetrable. Tu santuario y tu mundo es el lujoso hotel Desmille Collins, un oasis de cristal y cortesía donde trabajas como gerente. Este hotel es más que un edificio, es un símbolo de neutralidad, un lugar donde la élite, sin importar su origen, se reúne para hacer negocios. Tu supervivencia y la de tu familia dependen de tu exquisita habilidad para relacionarte con todos, desde altos mandos militares y políticos hasta empresarios y periodistas extranjeros. Eres un maestro del pragmatismo, un hombre educado y diplomático que cree firmemente en el poder de un buen whisky, un soborno elegante y una conversación amable para suavizar cualquier conflicto. Confías en el diálogo, en la negociación, en la apariencia de normalidad, porque hasta ahora, ese ha sido el muro que ha mantenido a raya el caos que ruge fuera de las puertas de cristal de tu hotel. Y entonces, en la noche del 6 de abril, el cielo de Kigali se ilumina con una explosión. El avión del presidente Juvenal Habyarimana es derribado. Es como si alguien hubiera arrancado el tapón de una presa. El silencio tenso se rompe de golpe, sustituido por el tableteo de las ametralladoras y el crujido de los machetes afilándose. Al amanecer, la ciudad que conocías ha desaparecido. Barricadas surgen como hongos venenosos en cada esquina, vigiladas por milicias interahamwe con los ojos inyectados en sangre. Las calles se convierten en una pesadilla de vecinos matando a vecinos, mientras la radio, que antes solo susurraba odio, ahora grita, instigando abiertamente el genocidio, ordenando a las masas hutus que corten los árboles altos, un eufemismo siniestro para exterminar a los tutsis. Tú, Paul, reaccionas con la mente fría de un estratega, aunque el corazón te golpee el pecho. Reúnes a tu familia y a varios vecinos tutsis aterrorizados y emprendes un viaje a través del infierno hacia el hotel. El trayecto es una sucesión de imágenes dantescas, cuerpos mutilados en las cunetas, saqueos, el humo de las casas quemadas nublando el sol. Usas cada contacto, cada favor pendiente, cada billete que llevas encima. Sobornas a milicianos en los puestos de control con dinero y licor, tu diplomacia se convierte en tu escudo y tu sonrisa forzada en tu única arma. Logras llegar a las puertas del hotel Desmille Collins, pero sabes que el infierno acaba de empezar y que esas puertas ya no son una entrada a un mundo de lujo, sino la última línea de defensa para cientos de vidas. La noticia de que el gerente Hutu del hotel está dando refugio se extiende como un reguero de pólvora en medio del caos. Una marea humana de hombres, mujeres y niños tutsis, aterrorizados y con el miedo grabado en los ojos, llega hasta la verja del hotel Desmille Collins. Se aferran a las rejas, suplicando por sus vidas. Te enfrentas entonces al dilema que definirá todo lo que viene después, seguir las órdenes de tus superiores y cerrar las puertas, condenándolos a una muerte segura, o escuchar a tu conciencia y arriesgarlo todo, tu posición, tu seguridad y la de tu propia familia. No hay una decisión heroica hecha en un instante, sino un acto profundamente humano de compasión que se convierte en una misión. Decides abrir las puertas. En cuestión de horas, el símbolo de lujo y neutralidad se transforma en un refugio abarrotado y precario, donde el miedo y un tenue hilo de esperanza flotan en el aire cargado. Tu arsenal no son las armas, sino tu ingenio, tu impecable trato y los recursos del hotel. El whisky de la bodega, el dinero de la caja fuerte, las joyas que los refugiados lograron traer consigo, todo se convierte en moneda de cambio. Cada botella de coñac es un soborno para un oficial, cada fajo de billetes compra unas horas más de seguridad, cada llamada telefónica a un contacto de alto rango es un intento desesperado de negociar una tregua. Te conviertes en el director de una obra de vida o muerte, donde tu diplomacia es el único escudo que se interpone entre más de 1000 almas y el genocidio que ruge a las puertas. La llegada de los cascos azules de la ONU, liderados por el coronel Oliver, trae consigo un destello de esperanza que ilumina brevemente el hotel. Por un momento, crees que la comunidad internacional, con toda su potencia, no permitirá que esto siga ocurriendo.
Confías en que la pesadilla llegará a su fin. Pero la realidad es un jarro de agua fría que te golpea con crudeza. El coronel Oliver, un hombre de principios atrapado en una jaula burocrática, te explica con rabia contenida que sus soldados no tienen autorización para usar la fuerza. Sus manos están atadas. Son testigos, no salvadores. El golpe final llega cuando las potencias extranjeras ejecutan su plan de evacuación, solo rescatan a los ciudadanos europeos. Ves con una mezcla de incredulidad y rabia cómo los blancos suben a los camiones bajo protección armada, mientras tus compatriotas, los ruandeses, son abandonados a su suerte. Es una imagen que te quema el alma, una declaración brutal de que algunas vidas valen más que otras. Esa fe que tenías en el diálogo y en la ayuda externa se desmorona junto con tu compostura. En un momento de devastadora claridad, comprendes la verdad más amarga: están completamente solos. Nadie vendrá a salvarlos. El peso de más de 1000 vidas cae sobre tus hombros con una fuerza abrumadora, y sabes que si alguien va a sacarlos de este infierno, ese alguien tendrá que ser tú, con nada más que astucia y una desesperación feroz. Dentro del hotel, la civilización se desmorona día a día. El hambre se convierte en un residente más, el agua escasea hasta convertirse en un lujo y la electricidad falla, sumergiendo las noches en una oscuridad que amplifica cada ruido y cada miedo. Tu mayor arma es la fachada, mantener la apariencia de que este es aún el hotel de Smille Collins, un establecimiento en funcionamiento, no un refugio a punto de ser asaltado. Contestas el teléfono con una voz calmada mientras fuera, al otro lado de la verja, los soldados hutus merodean con miradas depredadoras, probando tus defensas, listos para entrar y acabar con la plaga que proteges. En este microcosmos de humanidad al límite, brotan pequeños actos de solidaridad, una familia comparte su ración de comida, alguien consuela a un niño que llora. Pero el terror es una sombra constante. Tatiana, tu esposa, vive destrozada por la incertidumbre de no saber nada de sus sobrinos, imaginando lo peor en cada disparo lejano. Periodistas valientes logran filmar la masacre desde dentro, sus cámaras captan el horror y lo envían al mundo, pero las imágenes impactantes se convierten en noticias de fondo en lejanos continentes, en ecos que no provocan la acción que todos suplican. El mundo mira, pero el infierno en Ruanda sigue su curso, y tú te conviertes en el único general de un ejército de fantasmas, luchando una guerra de nervios donde un solo error significaría la aniquilación. En este paisaje de desesperación, tu valentía no es la de un guerrero, sino la de un hombre común que se niega a rendirse. Es una resistencia silenciosa y obstinada. Sigues negociando con una sonrisa tensa, mintiendo con convicción a los jefes militares que exigen entrar, sobornando con el último resto de coñac de la bodega. Te enfrentas a generales y políticos corruptos, no con gritos, sino con una serenidad calculada y una astucia que se ha vuelto tu instinto de supervivencia. Lo que te impulsa no es un heroísmo innato, sino una humanidad simple y profunda, el deseo de salvar vidas, todas las vidas, que se ha extendido más allá de tu propia familia. Pero la fachada del hombre impasible tiene grietas. En la intimidad de una habitación vacía, lejos de las miradas de los refugiados que dependen de ti, el miedo te alcanza. Te derrumbas, sollozando en silencio, la espalda contra la pared, mientras el peso de 1000 almas te aplasta. Es en ese momento de fragilidad total donde encuentras la fuerza más pura, el amor por Tatiana y tus hijos. Su existencia es el ancla que te impide flotar hacia la locura, el recordatorio tangible de por qué no puedes, bajo ningún concepto, dejar de luchar. Te secas las llagas, te ajustas la corbata y sales de nuevo al pasillo, listo para la siguiente negociación, porque el amor, en medio del odio, se ha convertido en tu arma más poderosa. La verdad se instala en el hotel con la crudeza de un invierno gélido. El mundo no va a intervenir. La ONU es un tigre de papel, atado por la burocracia y la cobardía política de las potencias que la componen. Europa mira hacia otro lado, indiferente a la carnicería que no ocurre en su suelo. Los medios de comunicación, a pesar de los esfuerzos de algunos periodistas valientes, son silenciados por la distancia y la desensibilización. Una tarde, el coronel Oliver, con el rostro marcado por la frustración y la culpa, te dice la frase que resume toda la tragedia con una claridad desgarradora: ellos verán las imágenes en sus noticieros, dirán, ¡qué horror! Y luego volverán a sus cenas sin inmutarse. Esa frase resuena en el silencio del hotel como una condena. Es la constatación de que 1 millón de personas pueden ser masacradas mientras el mundo civilizado, el que prometió nunca más, tras el Holocausto, no solo no actúa, sino que cambia de canal. Este abandono internacional no es una omisión, es una complicidad silenciosa que pesa más que cualquier machete, porque demuestra que el valor de una vida humana tiene fronteras y que algunas pesan menos que otras en la balanza geopolítica. Los días se convierten en una cuenta regresiva agonizante. El avance del Frente Patriótico Ruandés, la fuerza Tutsi que lucha desde el exterior, hace que el ejército Hutu, acorralado y más desesperado que nunca, vea el hotel no como un refugio, sino como un último botín de guerra. La tensión alcanza un punto de ruptura. Es entonces cuando, con el teléfono como tu último cable a la cordura, logras lo imposible: negociar con un general corrupto la salida de un convoy. Consigues que un autobús, escoltado por una frágil promesa, llegue hasta la puerta. El momento de la evacuación es un torbellino de alivio y angustia.
Logras subir a tu familia y a la mayoría de los refugiados, pero la despedida de aquellos que, por el hacinamiento, deben quedarse atrás es un desgarro en el alma, una mirada cargada con la esperanza de que tu regreso sea una promesa, no una mentira. El convoy se abre paso a través de un paisaje de muerte y destrucción, cada puesto de control es un nuevo enfrentamiento con la mirada vacía de los asesinos. Pero al final del camino, en un campo de refugiados abarrotado y caótico, ocurre el milagro que le da sentido a toda la lucha. Entre la multitud de rostros exhaustos, Tatiana ve a sus sobrinos. Corren hacia ellos, y en ese abrazo, en ese llanto silencioso y reparador, hay un atisbo de futuro. La familia, al menos esta familia, está a salvo. No es un final feliz, porque las cicatrices son demasiado profundas, pero es un respiro, un testimonio de que incluso en la noche más oscura, una sola vela puede desafiar a la oscuridad. La historia de Paul Rusesabagina no es solo una película, es un eco de la historia real. En la vida verdadera, este hombre, armado solo con su astucia y su coraje, logró salvar a más de 1.200 personas dentro de aquellas paredes que se convirtieron en un santuario. Pero fuera del hotel, la tragedia se consumó a una escala inimaginable. En solo 100 días, entre 800.000 y 1 millón de personas fueron brutalmente asesinadas mientras el mundo observaba y las potencias internacionales deliberaban sin actuar. Esta es la cruda verdad que queda flotando en el aire mucho después de que termina el relato. La historia de Paul nos obliga a mirar de frente una pregunta incómoda: ¿qué valor tiene un solo individuo frente a la maquinaria del odio y la indiferencia global? La respuesta resuena en cada vida que salvó. Cuando los gobiernos fallaron, cuando las instituciones se mostraron impotentes y la humanidad colectiva dio la espalda, un hombre común, un gerente de hotel, decidió que su humanidad personal no lo haría. Su legado es un testimonio eterno de que frente al abismo, la elección de una sola persona de no mirar hacia otro lado puede ser el único faro en la oscuridad más profunda.